Muy bien, buenos días otra vez para todos. Como les adelantaba hace un ratito, queremos empezar una serie de estudios precisamente con lo que serán o son nuestros propósitos principales, nuestros objetivos, cuál va a ser nuestro norte como iglesia, precisamente. Y vamos a iniciar a partir del siguiente domingo estudiando acerca de la adoración. Pero a modo de introducción, en esta mañana me gustaría tratar de un tema del cual es difícil hablar, pero es necesario establecer este parámetro y poner esta base cuando hablamos de propósitos. Si hablamos de propósitos, de objetivos, de meta, de misión, del por qué estamos acá, es precisamente una de las respuestas, o una de las preguntas, más difíciles de responder con sinceridad y con una claridad total de cuál es tu propósito aquí en la tierra. Todo ser humano nace precisamente sin entender siquiera acercarse a lo que es realmente el propósito de su existencia. La mayoría de los seres humanos y muchos de nosotros hemos pasado varios años en nuestras vidas pensando que nuestros propósitos eran totalmente otra cosa de lo que quizás hoy estás pensando y quizás hoy Dios te está mostrando cuál es tu propósito. Quizás invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, trabajo en cosas que en realidad no eran tu propósito o no eran el propósito con el cual fuiste creado, ¿verdad? Siempre cuando hablo de propósitos me gusta utilizar justamente este ejemplo de las cosas que son hechas por el hombre, ¿verdad? Nadie va a comprar una heladera inox, ¿verdad?, que saca los cubitos de hielo, que te pone agua, que te dice buenos días a la mañana, para poner en el medio del jardín y poner planteras adentro, abierto, así como esas carretillas que a veces ponen así una heladera, ¿verdad?, nuevita. Hay que estar loco para hacer eso, ¿verdad? Ese no es, ¿qué cosa? Su propósito. Quedará muy lindo, qué sé yo, pero no es su propósito. La gente te dirá, no, pero vos elegís, es tu heladera. Pero no es su propósito. No fue creado con ese fin. No fue creado para estar ahí y para funcionar de esa forma. Cada uno de nosotros fuimos creados. Y fuimos creados con un propósito. Y fuera de ese propósito, fuera del lugar en donde deberíamos estar y fuera del funcionamiento que deberíamos tener, estamos cometiendo una locura igual que poner esa heladera en tu jardín. Si vamos a hablar de propósitos, hay una música que solemos cantar que precisamente comienza así, ¿verdad? Fuimos creados con un propósito. Fuimos creados con un propósito. En el mundo, en la creación, no hay evidencia mínima de lo que es el azar, de lo que es la casualidad. Todo lo que existe, todo lo que es, todo lo que ha sido hecho es por una causa, es con un propósito, tiene un objetivo. El bichito más chico que pueda existir, el microbio más pequeño que Dios creó, lo creó con un propósito. Cuánto más nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza. La Biblia y la canción que mencionaba justamente habla de cuál es ese propósito. Fuimos creados con un propósito, ¿para qué? Para su nombre glorificar. El propósito más alto. Vimos 6 propósitos que tenemos como iglesia, que sería bueno que sean también tus propósitos como parte de la iglesia. Pero hay un propósito que está
por encima de todo ello y que une todos estos propósitos y que sustenta y va a mantener estos propósitos, que es justamente darle la gloria a Dios. Los reformadores del siglo XVI, hace poco más de 500 años atrás, basaron su enseñanza y el redescubrimiento del Evangelio y de las Escrituras en 5 frases, ¿verdad? 5 puntos principales que sería su estandarte de lucha, ¿verdad? Su estandarte de pelea, hablando en conceptos doctrinales, y fueron conocidos como las 5 solas, ¿verdad? Ellos decían: sola Escritura, solo a través de la Escritura uno puede ser salvo, solo por medio de la palabra de Dios; sola fide, que es solo a través y por medio de la fe; sola gratia, todo esto en latín, ¿verdad? Solo por la gracia de Dios; solus Christus, que es solamente a través de Cristo; y el último, ellos entendían que este último punto era el eje sobre el cual giraban todos los demás: soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. Y ese es el título del mensaje de hoy: solo a Dios la gloria. Ellos entendían que de inicio a fin, antes, durante y después de todo, la gloria pertenece solamente a Dios. Solo a Dios la gloria. Es fácil de recordar esta expresión, pero difícil de entender. E imposible de vivir en su totalidad. El único hombre que pudo vivir una vida totalmente para la gloria de Dios fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros, por nuestra característica pecaminosa, nuestra naturaleza pecaminosa, ya nacemos sin darle gloria a Dios. Naturalmente vamos en contra de la gloria de Dios. ¿Vamos detrás de qué? De nuestra propia gloria, de nuestra vanagloria. Pero por otro lado, por más de que estemos quizás limitados a cumplir al 100% esto de dar gloria solo a Dios, nos encontramos con pasajes como en 1 Corintios 10:31. Vamos ahí, por favor. 1 Corintios 10, versículo 31. Y nos encontramos al Señor dando un mandamiento, una orden a través de su apóstol aquí, a través del Espíritu Santo, y dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Por un lado, reconocemos nuestra incapacidad, nuestra limitación de poder alcanzar al 100% el glorificar a Dios con nuestras vidas. Pero por otro lado, tenemos este mandamiento, este mandato de vivir justamente para la gloria de Dios. Por un lado, reconocemos esa imposibilidad, pero el Señor, a pesar de esa imposibilidad de poder vivir una vida 100% para su gloria, porque somos de carne y hueso, por más de que vos digas hoy: a partir de mañana voy a vivir al 100% para su gloria, solo falta que se te acabe el gas en la casa para que tu carne salga, ¿verdad? Eso me pasó esta semana, ¿verdad? Mientras estudiaba: amor, se acabó el gas. ¡Buf! Chau espíritu, ¿verdad? Chau gloria. No fui a cargar el gas dando gloria a Dios. Fui tirando todo lo que había en el camino, tiré la garrafa, casi explotó el surtidor. Somos seres que caemos, que tropezamos, pero tenemos ese mandato y ese desafío de vivir, de lanzarnos de todas formas a vivir para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es el propósito más sublime, más alto
el propósito más supremo que pueda tener el ser humano, de vivir y esforzarse para la gloria de Dios. No fuiste creado con otro propósito. Si me acompañan a Isaías capítulo 43, versículo 7. El Señor acá está dando justamente la razón de tu existencia, de mi existencia. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para mi gloria, dice. A ver, ¿dónde estaba? Versículo 7, ¿verdad? Para gloria mía te creé, para gloria mía te formé, para gloria mía te hice. El Señor Creador hizo todo esto, ¿para qué? Para que vos le des la gloria, para que nosotros le demos la gloria. Nuestro significado, lo que le da sentido a nuestra existencia, en este corto periodo de tiempo, comparado a lo que es toda la eternidad después, lo único que le da sentido a esta vida es que hayamos sido creados precisamente para algo eterno. Es que hayamos sido creados con un objetivo que va más allá de tu tumba y de mi tumba. Y ese objetivo, ese propósito es darle la gloria al único que merece esa gloria. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es secundario. Todo lo demás es secundario. Darle la gloria a Dios es lo primero. Dios debe estar primero. Eso es darle la gloria a Dios. Todo lo demás, por más de que suene poco romántico decirle a tu esposa, a tu esposo, sos lo segundo en mi vida, así debe ser. Decirle a tus hijos, sos lo tercero en mi vida. Decirle a tu ministerio o a la iglesia, sos lo cuarto en mi vida. Por más de que cueste, Dios está por encima de todas las cosas. Porque solamente Él merece la gloria. Vivir para la gloria de Dios es nuestra búsqueda, o debe ser nuestra búsqueda más alta, más grande y sublime. El estudio de esta mañana me quiero concentrar en un pasaje que realmente es fantástico, en la carta a los Romanos capítulo 11. Alguien dijo que si la Biblia fuera un anillo, esta persona dijo, la carta a los Romanos sería el diamante de ese anillo, ¿verdad? Por toda la riqueza doctrinal que tiene, todo lo que explica, la profundidad con la que Pablo habla, ¿verdad? Dice, si la Biblia fuera un anillo, la carta a los Romanos sería el diamante. Y el versículo 36 del capítulo 11 dice, sería la parte más alta de ese diamante. Romanos 11:36, quizás ya leíste varias veces. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Como consecuencia, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De Él, por Él y para Él. Pocos pasajes usan tan poca expresión para hablar de algo tan grandioso, con tanta profundidad, que diga que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Pablo llegó acá en el versículo 36 y hace una culminación de todo lo que venía diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11.
Nos encontramos con Romanos 8, que habla de la elección, la predestinación, la justificación por la fe. Todo eso termina justamente en este versículo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Para que nosotros podamos vivir o podamos pretender vivir para la gloria de Dios, primeramente necesitamos tener un concepto alto de Dios. Una idea de Dios que sobrepasa absolutamente cualquier idea que podamos tener sobre otras cosas. Que le pongamos y le demos un valor al Señor, a su gloria, más alto que cualquier otra cosa que yo pueda pretender tener en esta vida. Cuanto mayor sea mi concepto de Dios, de la grandeza de Dios, más voy a vivir para su gloria. Pero son conceptos bajos de Dios los que llevan a vidas espirituales bajas. Conceptos altos, vidas espirituales altas. El concepto que yo tenga de Dios va a determinar la gloria que le dé. Son conceptos livianos acerca de Dios los que nos lleva a tener una vida liviana hacia Dios. Si tu vida o vos no estás comprometido en la búsqueda de la gloria de Dios, de glorificar a Dios en todo lo que haces, es porque tu concepto quizás de quién es Dios sigue siendo bajo. Lo que desea acá el apóstol Pablo en este resumen de toda su carta, en esta porción, este es el versículo principal de toda la carta a los romanos, él está diciendo que Dios es absolutamente todo en todo y en todos y para todos y por todos. O sea, Él cubre desde una esquina a otra esquina. También está en medio, está arriba, está abajo. Él abarca, su gloria abarca absolutamente todo. Y mi concepto acerca de esa grandeza va a determinar justamente la gloria o la búsqueda de vivir para su gloria. A.W. Tozer, un escritor cristiano muy conocido, dijo lo siguiente: lo más importante de ti es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios. Dime cuál es tu concepto de Dios y yo te diré todo lo demás sobre tu vida. Lo más importante de ti es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios. ¿Cuál es el concepto que tenés de ese Dios a quien decís que vos adorás? ¿Cuál es el concepto que vos tenés? ¿Cuál es la verdad a la que vos te aferrás para creer y cómo crees que es ese Dios? Eso determina nuestra vida. Conceptos livianos, vidas cristianas livianas. Tu entendimiento, mi entendimiento de su grandeza va a determinar el curso y la dirección de nuestras vidas. Todo el libro de Romanos llega a este versículo y es como que arranca Pablo en el capítulo 1, empieza a subir una montaña y acá en el capítulo 11, versículo 36 nos encontramos con la cima. Llegamos a lo más alto de lo que Pablo estaba queriendo decir. Vamos a dividir este pasaje en dos partes y veremos primeramente una perspectiva sublime acerca de Dios y en la segunda parte un propósito sublime. La primera parte, volvemos a leer, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él. Esta es una de las afirmaciones más teocéntricas que podemos encontrar en la palabra de Dios.
Esta expresión encierra prácticamente toda la teología sistemática en una cápsula, diciendo Dios es la fuente, es el sustento y es la meta. Porque de Él es la fuente. Por Él es quien sustenta, Él es quien mantiene todo. Y para Él es la meta, Él es el objetivo de todo lo que ha creado. El objetivo de lo que Dios nos da no somos nosotros, es su gloria. No es nuestra satisfacción simplemente. Aunque nosotros encontramos satisfacción cuando le damos la gloria a Él. Una perspectiva sublime. De Él es quien dio inicio a todo. Él es la causa de todo. Él es el autor, Él es el arquitecto de todo. Por Él es el medio, Él es el sustento, Él es el que sostiene absolutamente todo. Y para Él, esa es la meta, ese es el objetivo. Dios está sobre todo, en todo y después de todo. Pero no es el único lugar donde nos habla de esta vasta grandeza de Dios, sino que encontramos pasajes como 1 Corintios 8:16, si vamos un par de hojas más adelante. 1 Corintios 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden, origen, fuente, todas las cosas, y nosotros somos para Él propósito, meta, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 11, versículo 12. Dice al final de este pasaje, pero todo procede de Dios. Efesios 4:6. Efesios 4, versículo 6. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. A Pablo le encantaba usar estas expresiones. Sobre todos, por todos y en todos. Dios es la fuente, Dios es el medio, Dios es la meta. Colosenses 1:16. Pablo nuevamente escribiendo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Medio otra vez, propósito otra vez, fuente otra vez. Hebreos 2, capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, causa, otra vez, y por quien, medio otra vez, todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios es la fuente, Dios es el medio, Dios es la meta. De Él, por Él y para Él. No importa cuántos años tengas de cristiano, de cristiana. No importa cuántos libros de teología hayas podido tragar en tu vida. No importa cuántas teologías sistemáticas. No importa si leíste a Lutero, a Calvino, a MacArthur, a ninguno de los grandes teólogos. Y aunque supieras y entendieras todas las cosas sumando el conocimiento de todos los teólogos de toda la historia, no estarías cerca de entender la grandeza y la gloria de Dios. Siempre vamos a quedarnos cortos en nuestro intento de entender lo grande que Dios es.
Esta semana o la semana pasada hablaba con un joven y me decía, pero yo no entiendo estas cosas. Yo no entiendo por qué esto y por qué aquello. Cuando le dije, precisamente eso, que vos no entiendas, demuestra que hay alguien por encima tuyo, a quien vos no podés meter en tu cabeza. Alguien que domina todo, que creó todo, que hizo todo y sabe muchísimo más que vos, y su mente no va a entrar en tu mente. No importa lo que conozcas o que tengas un concepto enorme sobre Dios, siempre vamos a quedar cortos. Porque de Él, volvemos a Romanos, y por Él y para Él son todas las cosas. Acá nos encontramos con esta expresión. Ya vimos que estos tres términos, el de Él representa fuente, origen, causa. Por Él representa el medio, representa quien sustenta. Y para Él, justamente marca el propósito. Dice, aclarando acá, por medio de Él son todas las cosas. Cuando la Biblia dice todas, lo que vos te imagines entra dentro de ese concepto. Lo que vos quieras poner entra dentro de ese concepto. Absolutamente todas las cosas están en la mano de ese Dios grandioso, soberano, glorioso. Todo, absolutamente todo, está bajo su dominio, bajo su poder. Y me gustaría que veamos tres aspectos en donde esto es real, donde esto es verdad. Y todos los conceptos son enseñados también en la carta a los romanos. Y la verdad es que Dios, o que todo es de Él, por Él y para Él, se aplica principalmente, y podemos verlo en tres áreas o tres esferas esenciales. Primero, esto es verdad en la creación. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, sus atributos, sus características divinas, se hacen claramente visibles. ¿Cómo? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que nosotros no podemos entender de Dios, las cosas que no podemos ver de Dios, su eterno poder, su deidad, atributos que no son tangibles, que no son palpables, podemos ver a través de ¿qué? De las cosas hechas. Toda la creación es una manifestación y a gritos anuncia justamente la existencia de un Dios, de un creador, de un diseñador detrás de toda la inteligencia que ya tiene la creación misma, de todo el sistema, de todo el orden. Hasta hoy en día científicos intentan explicar cómo ciertas cosas funcionan. Pero es Dios quien las mantiene unidas. En la creación, toda la creación es de Dios, es por Dios y es para Dios. Nada se hizo a sí mismo. Esa es una ley de la física, ¿verdad? La nada no puede crear algo. No puede venir algo de la nada. Por eso prácticamente ya no existen científicos reconocidos que se consideren ateos. Ahora la moda es considerarse agnósticos. ¿Qué dice el gnosticismo? Puede que Dios exista, pero puede que no también. No te puedo demostrar que no, y vos no me podés mostrar que Dios está acá físicamente, entonces no creo. Entonces, al fin y al cabo, dicen, creo lo que creo y punto. Cada uno entiende como quiere y todo es al final
puro relativismo. Es relativo a tu forma de ver, de pensar, de sentir y todo, ¿verdad? Dios es la causa no causada. Dios es ese agente que por siglos han intentado buscar y darle explicación de dónde vino todo esto. Dios es la causa que no fue causada porque es eterno, siempre existió. Nadie creó a Dios. Si hay algo, de algo tuvo que venir, y ese algo, esa causa, es Dios, porque por Él vienen las cosas, de Él vienen las cosas, de Él viene la creación. Dios es la fuente, es la fuerza y la energía, es el poder inicial del universo. Muchos dicen, no, el tema del Big Bang. Bueno, quizás hubo un Big Bang, ¿verdad? Una gran explosión cuando Dios dijo, sea la luz. Hubo una explosión, pero hubo un agente causante de eso, un ser inteligente, un ser todopoderoso, un ser soberano, un ser glorioso, que está por encima de la creación, porque Él es la fuente de la misma. No solo que Él es la fuente, sino que Él sustenta. Es interesante, los griegos querían explicar, cuando se dieron cuenta que la tierra giraba, ¿verdad? Al principio pensaban que el sol giraba alrededor de la tierra, ¿verdad? Bien antropocéntrico la idea, ¿verdad? El hombre es el centro del universo y el universo gira a su entorno, ¿verdad? Después con el tiempo nos vamos dando cuenta que somos mucho más pequeños de lo que nos podemos llegar a imaginar en todo lo que es el universo de Dios. Hay cosas que Dios creó que nosotros nunca vamos a conocer, que Él las creó solamente para su gloria. Que el hombre jamás va a ser capaz de ni siquiera admirar, pero Dios las creó igual. Estrellas que mueren, cosas que explotan, gases, esto, aquello, que están en el espacio dando vueltas, que nosotros jamás vamos a percatarnos de lo de la NASA, jamás van a descubrir eso. Una foto que le llega después de no sé cuántos millones de años luz, ¿verdad? Pero Dios las creó. ¿Quién sostiene todo eso? Los griegos creían que era el dios Atlas, ¿verdad? Que sostenía el mundo. Por eso cuando vemos ahora un Atlas es justamente en honor a ese dios griego, ¿verdad? El dios Atlas para ellos sostenía el planeta Tierra. Porque no podía ser que esté flotando. ¿Quién sostenía? Alguien tenía que sostener eso, decían los filósofos. Y es cierto, alguien sostiene, pero no es Atlas. Es Dios. Él es quien sostiene la tierra, quien mantiene todas las leyes que Él creó funcionando en perfección. La termodinámica, las estaciones del año, que nuestro planeta Tierra esté semi-inclinado para girar de una forma que si no estaba inclinado, cierta parte del mundo se congelaba y otra parte se derretía. La distancia exacta, que 1 kilómetro, 2 kilómetros más lejos, más cerca del Sol, ¿estábamos fritos o estábamos congelados? ¿Quién puso la Tierra ahí? Yo cuando era chico tenía una duda existencial. Si la Tierra flotaba, ¿cómo el agua del océano no se derramaba? Porque yo daba vuelta a una jarra y el agua caía. ¿Quién sostiene eso? La capa de ozono. No, pues si está agujereada y no sale agua del planeta. ¿Quién sostiene eso? ¿Quién crea y quién mantiene la ley de la gravedad funcionando? Dios. Dios es el que creó y el que sustenta absolutamente todo en la creación. Desde lo macro hasta lo micro. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Si tienes tiempo, mira, hay 2 documentales de un predicador que se llama Louis Giglio. Él tiene 2 estudios, 2 predicaciones muy interesantes que buscan mostrar la gloria de Dios en el espacio y todas las cosas interesantes que hay en el espacio, cómo los cielos cuentan la gloria de Dios, y después va también a lo micro, al cuerpo humano,
todo el tema de células, todo cosas, cómo funcionan. Buscá si tenés tiempo en la semana, son muy interesantes ver cómo Dios sostiene y mantiene desde lo más pequeño hasta lo más grande de la creación. La lluvia, los huracanes, todo, absolutamente todo. Él tiene el mundo entero, el universo entero en sus manos. Nada se escapa de Él. Él ordenó toda la creación. Él planificó en la eternidad pasada, como dicen los teólogos, lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer. Lo que iba a permitir y lo que no iba a permitir. Todo es de Él, por Él y para Él. Juan Calvino escribió diciendo, el universo entero creado es un teatro para la gloria de Dios. Es algo montado para que la gloria de Dios se evidencie en ese teatro. El universo entero creado es un teatro para la gloria de Dios. Pero Dios no se limita solamente a crear el escenario, sino que también escribe el guión. Y esta verdad de que Él es, o que todo es de Él, por Él y para Él, no se aplica solamente a la creación, sino que también a toda la historia. No se ha levantado nadie a hacer algo que Dios en su soberanía y en su sabiduría no haya permitido. Todo pasó absolutamente bajo su control. Y eso a veces puede generar conflictos en nuestra mente. Dios permitió que exista Hitler. Dios permitió que tantas maldades, tantas atrocidades se hayan hecho. Sí, Dios permitió. ¿Pero por qué? Porque Él es el dueño del teatro. ¿Pero por qué no hizo? Porque vos no sos el guionista de esta historia. No tenés la autoridad para decir qué va a suceder y ni siquiera para decir eso fue bueno o eso fue malo. Porque no sabés cómo va a terminar el teatro. Entonces, ¿por qué te adelantás para decir que Dios se equivocó en eso? Dios no solo creó el escenario, sino que dirige todo lo que sucede a través de la historia. Dios microadministra y macroadministra todo lo que sucede y todo lo que ha sucedido y va a suceder en la historia humana. Él gobierna desde lo que sucede con cada ave que cae, dice. Sabe cuando un ave cae, como cuando sabe que un imperio cae. Sabe y permite que caigan cabellos de tu cabeza, y Él lo sabe. Y con algunos se toma más tiempo que con otros. Puede caer más que en otros. Pero Él sabe todo. Él maneja todo. Él domina absolutamente todo. Si todas las naciones se juntaran, si todas las grandes potencias del mundo se unieran, todos los ejércitos, el arsenal que existe en el mundo, se unieran para hacer algo en contra de la voluntad de Dios o de lo que Dios quiere hacer o del plan de Dios, Dios va a seguir obrando y actuando. Dios va a seguir llevando a cabo su plan y su propósito. Y aunque ellos se junten, ellos ni siquiera sabían que se junten era parte del plan de Dios. Estaban siendo, como lo fueron grandes hombres malos, ¿verdad? Fueron usados por Dios. Faraón fue usado por Dios. Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Dios utilizó a naciones paganas para castigar a su pueblo. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. A través de la historia, Dios es quien permite, quien sustenta, y todo es por Él, de Él y para Él. Isaías 46, 9 al 11. Isaías 46, 9. Dice,
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Acuérdense de la historia, dice. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Eso se llama ser director de una película. Eso se llama ser dueño de lo que sucede. Va a suceder todo lo que yo quiero. Todo lo que yo me he propuesto lograr, eso se va a alcanzar. Yo que anuncio lo porvenir. Yo que permito que se escriba Apocalipsis. Yo que permito que los profetas hablen antes de que sucedan las cosas. Y aseguro que esas cosas van a suceder porque yo tengo el dominio de la historia. Eso es verdad en la creación, es verdad en la historia y también es verdad en la salvación. La salvación también es de Dios, por Dios y para Dios. Que vos estés hoy acá no implica absolutamente ningún mérito tuyo. Vos no buscaste a Dios, vos no le buscaste a Él arrepentido, y si lo hiciste fue porque Él obró. Primero porque Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Quizás por fuera uno ve, ese hombre, esa mujer está llegando a los pies de Cristo. Se está derramando delante del Señor. Pero en la esfera espiritual es Dios y todo su poder, toda su gracia, toda su misericordia, toda su soberanía obrando en esa persona. Permitiendo que cada uno de nosotros podamos llegar a comprender el Evangelio. Él es la fuente de la salvación, por eso es por gracia. Él es quien sostiene la salvación, por eso es segura. Si dependiera de nosotros la salvación, la perderíamos cada 2 minutos. Pero gloria al Señor que la salvación no depende ni de vos ni de mí. Que la salvación depende de aquel quien logró esa salvación y de aquel quien sostiene esa salvación. Por eso podemos decir, tenemos seguridad eterna. De Él es el propósito de la salvación. Por eso es soberana. El Evangelio viene de Dios. La persona que te predicó vino por Dios. La reunión a la que asististe para que conozcas el Evangelio, la película que viste, el mensaje en la radio que escuchaste, cualquier cosa por donde te llevó el Evangelio, fue Dios. Él hizo, Él sostuvo y fue para Él. Romanos 8, 29 al 30. Uno de los pasajes más emblemáticos acerca de la salvación, y muestra a Dios Padre precisamente siendo totalmente controlador y dueño de la salvación. Versículo 29 del capítulo 8 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a estos también glorificó. Acá está toda la historia de la redención. Decime, ¿qué hiciste vos en todo esto? ¿Qué hice yo? ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Dios es el que predestinó, Dios es el que llamó, Dios es el que justifica, Dios es el que glorifica. Él es la fuente, Él es el medio y Él es la meta. Esto es apenas tratar de dibujar un espejismo de lo que es la realidad de Dios. No llegamos a comprender su grandeza, su autoridad, pero somos llamados a luchar por obtener cada vez más esta perspectiva de Dios en nuestra vida diaria. Estamos viviendo en un tiempo de tanta liviandad acerca del concepto de Dios. No solamente el mundo, sino que el mismo cristiano se está dando el lujo de tener un Dios tamaño bolsillo,
de tener un Dios adecuado a sus necesidades, adecuado a sus deseos. Un Dios que tiene que escucharme cada vez que yo le pido algo, pero un Dios que no tiene que decirme nada cuando yo quiero hacer algo. Un Dios totalmente adaptable, un Dios moldeable. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que proclama su palabra de tapa a tapa. Somos llamados a tener esta perspectiva. Si tenemos una perspectiva pequeña de Dios, nuestra entrega también va a ser pequeña. Una perspectiva sublime. Y para terminar, volvemos al versículo 36 del capítulo 11. Ya que de Él y por Él y para Él son todas las cosas, hay una consecuencia lógica de esto. Hay una consecuencia sin escapatoria donde no nos deja otra opción. Ya que Él es la fuente, ya que Él es el medio, ya que Él es la meta, no tenemos otra cosa que hacer que darle la gloria a Él por los siglos y por toda la eternidad. A Él, a ese Creador que mencionó en la línea anterior, ese Creador, sustentador y dueño absoluto. Y acá es donde se encuentra lo que los teólogos llaman la lucha entre la teología confesional y la teología funcional. La teología confesional es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Nosotros confesamos. Yo confieso que Dios es merecedor de toda la gloria. Y decimos y ocupamos mucho esa frase, a Él sea la gloria. Gloria a Dios. Él merece el honor, Él merece ser alabado. Esa es nuestra teología confesional. Pero cuando esa teología tiene que hacerse vida, funcional, práctica, a veces hay un choque ahí. La teología que vivimos no es siempre la teología que nosotros predicamos o confesamos. Y acá, hablando confesionalmente, muchos somos excelentes teólogos, muchos somos excelentes cristianos. Pero en la funcionalidad, llevando eso a la práctica, llevando eso al día a día, ahí encontramos ciertas incoherencias. No hay otra opción que para Él sea toda la gloria. Queridos hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie. No va a compartir su gloria contigo. No va a compartir su gloria con tu familia. No va a compartir su gloria con absolutamente nada, porque leíamos recién en Isaías, solamente yo soy Dios. Solamente Él es grande. Solamente Él es digno y solamente a Él no le hace mal la gloria. A cada uno de nosotros la gloria nos envanece enseguida. Tenía un amigo que decía, él también cantaba y todo eso, y cuando aplaudían le decía, toda la vanagloria sea para mí, decía. Toda la vanagloria sea para mí, en tono de broma. Es cierto, es vanagloria. A veces buscamos que la vanagloria sea para nosotros. Y es ridículo porque es totalmente vano, es de balde, sin sentido. Porque no es nuestro propósito. Nuestro propósito es glorificar a Dios. Thomas Watson dijo, Dios puede darnos lluvia, sol, alimento, salud, puede darnos todas las cosas, incluso nos dio a su Hijo. Pero hay algo que no puede darnos y eso es su gloria. Hay algo que Dios no va a compartir contigo porque le merece solamente a Él. Somos llamados a reflejar. La palabra gloria es justamente del griego doxa, que significa buena opinión. Cuando otros ven en nuestras vidas el reflejo de la gloria de Dios, debe generar precisamente eso. Buena opinión acerca de Dios a quien estamos reflejando.
La gloria de Dios es todo lo que Él es toda su esencia. Cuando decimos que algo es glorioso, hermoso, grandioso, Dios es todo eso en sus atributos, en su carácter, en su esencia. Lo que Él hace, lo que Él ha hecho por nosotros, eso es glorioso. Eso es la gloria de Dios. Todo lo que Él es en esencia. El conjunto de sus cualidades, de sus atributos, forman justamente la esencia de Dios, que fluye desde su interior hacia afuera y se manifiesta. Nosotros somos llamados a reflejar su gloria. Leíamos hace un rato, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Qué tan lejos estás de que esta teología confesional sea práctica? Realmente todo lo que haces, o al menos digamos la mayoría de las cosas que haces, las haces pensando que estás haciendo eso para la gloria de Dios. Hay una mentira que fuimos creyendo como cristianos a lo largo del tiempo, y es que las cosas espirituales se separan de las cosas seculares. Cuando dicen trabajo secular, a mí me chilla el oído. No puede existir un trabajo secular. Ese trabajo que vos tenés, ese trabajo debe ser para la gloria de Dios. No hay un estudio secular. Ese estudio que vos tenés, debes tenerlo para la gloria de Dios. Si vos venís a la iglesia, lo haces para la gloria de Dios. Si vos vas al estadio con tus chicos, con tu hijo, tenés que hacerlo también para la gloria de Dios. Ver qué atributos de Dios se están manifestando en eso. Salir a cenar con tu esposa, pasar tiempo con tus hijos, ir al parque, caminar, tomar mate, tomar tereré con alguien. Todo lo hago para la gloria de Dios. Todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. Es ese entendimiento constante de decir, esto que estoy haciendo lo hago para la gloria de Dios. Y ahí te viene la pregunta, ¿será que esto glorifica a Dios? Y el contexto que Pablo está hablando ahí, versículos anteriores, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que si coméis algo o bebéis algo, hacedlo todo para la gloria de Dios. En esos temas que parece que son grises en la Biblia, que no dicen ni no ni sí, este es el filtro por el cual debemos pasar. Si glorifica o no al Señor, si hay algo de gloria para Dios en eso. Si la gloria de Dios no es la motivación de mi vida, yo no voy a vivir para nada trascendente. Si la gloria de Dios no es la búsqueda de tu vida, no vas a vivir para nada trascendente. Y alguien dijo, cuando algo no tiene valor eterno, es eternamente inservible. Cuando algo no tiene valor eterno, es eternamente inservible. A veces estamos invirtiendo tanto en cosas inservibles, invirtiendo tanto en cosas que tienen fecha de caducidad, que están seguras que van a terminar y acá van a quedar. ¿Qué tan conscientes estamos siendo de que lo que estábamos haciendo debíamos hacerlo para la gloria de Dios? Muchos cristianos, la gran mayoría quizás, no nos hemos detenido a reflexionar ni por un momento lo que implica dedicar su vida a la búsqueda de la gloria de Dios. No hay mayor tragedia que gastar tu vida en algo que no era tu propósito. Al final, lo que hacemos cuando no vivimos para la gloria de Dios es que vivimos para nuestra vanagloria. Salmo 115:1 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre
sea la gloria. Terminamos orando. Señor, tu palabra es totalmente clara y ayúdanos a tener corazones humildes que la reciban con toda humildad, reconociendo en qué te hemos fallado, y ayúdanos a ser cristianos que vivan de acuerdo al propósito con el cual fuimos creados y fuimos salvados. El contentamiento, la satisfacción, la llenura en esta vida solamente vamos a encontrarla cuando vivamos con el fin con el que fuimos creados. Si hoy me siento vacío, si hoy me siento desorientado, si hoy me siento que faltan cosas en mi vida, es porque me está faltando darte la gloria. Porque no ha existido ser humano en la historia que haya buscado glorificarte, que no haya sido satisfecho por completo. Ayúdanos a encontrar el gozo, estando completos en ti, buscando completamente darte la gloria cada día. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hijos que cumplan el propósito de cada una de nuestras vidas y que solo a ti sea la gloria. En el nombre de tu Hijo, nuestro precioso Salvador Jesucristo. Amén.